Buenas noches, vamos a empezar la exposición de instrumentos básicos de medición. Mi nombre es Luis Fernando Segura Landero, soy del grupo Máquinas y Herramientas 406. El vernier. El vernier, también llamado pie de rey, es un instrumento de medición que nos permite tomar medidas de longitud mucho más precisas que un flexómetro. Está constituido por un par de reglas, una fija y un deslizante, y unos topes que facilitan la medida de dimensiones exteriores, dimensiones interiores, profundidades de objetos. El material con que se construyen es generalmente acero inoxidable Invar, que posee una gran resistencia a la deformidad y a los desgastes. ¿Qué tipos de vernier existen? Se pueden clasificar según su construcción. Existen diversos tipos de calibradores, estándar, de carátula, digitales, configurados para múltiples aplicaciones. ¿Cómo se utiliza el vernier? Para medir un objeto, este se debe poner entre las mordazas y posteriormente cerrarlas hasta apretar ligeramente la pieza. El siguiente paso que se debe hacer es verificar si el cero de la escala nonio coincide con algún número. Si no coincide exactamente, se toman esos datos, se busca que números coinciden exactamente con alguna línea de la larga. Una vez que se encontró, se suman los datos como lo explicó el GIF. En nuestra carrera de máquinas y herramientas, el vernier es una herramienta importante para medir nuestras piezas y que queden a la longitud que marca el plano, y nos ayuda principalmente para eso, para medir, porque pues para eso es. Micrómetro. El micrómetro, que también es denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente Palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras griegas ukipo. Su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o de milésimas de milímetro. Para proceder con la medición posee dos extremos que se aproximan progresivamente. El tornillo micrométrico es un tornillo de rosca fina que dispone en su contorno de una escala grabada, la cual puede incorporar un nonio. La longitud máxima mensurable con el micrómetro de exteriores es normalmente de 25 milímetros, si bien también los hay de 0 a 30, siendo por tanto preciso disponer de un aparato para cada rango de tamaños a medir: 0 a 25 milímetros, 25 a 50 milímetros, 50 a 75 milímetros y así, etcétera. Funcionamiento. El micrómetro es el principio de un tornillo para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas directamente en grandes rotaciones que son las suficientemente grandes como para leerlas en una escala. La precisión de un micrómetro se deriva de la exactitud del tornillo roscado que está en su interior. Los principios básicos del funcionamiento del micrómetro son los siguientes: la cantidad de rotación de un tornillo de precisión puede ser directa y precisamente relacionada con una cierta cantidad de movimiento axial y viceversa, a través de la constante conocida como el paso del tornillo. El paso es la distancia que avanza axialmente el tornillo con una vuelta completa sobre su eje, 360 grados. Con un tornillo de paso adecuado y de diámetro mayor, una determinada cantidad de movimiento axial será transformada en el movimiento circular resultante. Y por último vamos a ver la regla graduada, que es de las más comunes o yo creo que muchos de nosotros ya conocemos. La regla graduada, o simplemente la regla 1-2, es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular. Puede ser rígida, semirrígida o muy flexible. Construida de madera, metal y material plástico, entre otros materiales. Incluye una escala graduada longitudinal. Su longitud total rara vez supera el metro y la mayoría se construye de 30 centímetros, como nosotros las conocemos. Yo creo que todas las conocemos de 30 centímetros, pero como dice aquí puede haber más grandes. Incluye una graduación en el sistema métrico decimal en milímetros, centímetros y decímetros. En el sistema anglosajón
de unidades en pulgadas o fracción de pulgada. Las reglas se utiliza para trazar rectas, verificar la alineación o servir de guía, o para medir. En un juego de escuadras suele incluirse junto con la escuadra el cortabón, el transportador y el compás. La regla se utiliza ya sea en la escuela, en la oficina o en trabajo, en cosas, en casa, etcétera. ¿Cómo se usa una regla graduada? La regla es uno de los instrumentos de medición más comunes, tiene múltiples tamaños y formas, como ya lo dije anteriormente, dependiendo de para qué se lo necesite. El metro plegable es una regla larga de 90 centímetros o 3 pies de largo, y una cinta métrica es un tipo de regla hecha con tela flexible o cinta de metal. Cada una luce diferente, pero se usan básicamente de la misma manera. Las reglas y otras cintas de medición podrían venir en unidades estándar y métricas. Es importante conocer las diferencias entre estos tipos de medida. Este artículo hablará acerca de los tipos de regla y herramientas de medición similares. Como ya lo dije anteriormente, ya explicamos todo esto. La regla, pues comúnmente la utilizamos para hacer dibujos, líneas, no irnos chueco, irnos derecho, y comúnmente se usa en centímetros y del otro lado son pulgadas. Aquí concluye la exposición. Muchas gracias, maestro, por su atención.